Muy buenos días, estudiantes de noveno grado. Sean bienvenidos a otra clase más de la asignatura de Estudios Sociales. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es la división política territorial de Europa. Vamos a ver todo lo que se relaciona con este tema. Vamos a ver entonces, antes de comenzar lo que es el tema, vamos a ver, ubicar lo que es Europa en un mapa mundi, un mapa mundial. Si vemos acá, los diferentes continentes están de distintos colores. El color azul oscuro es el continente europeo, ¿verdad? Todo es el territorio de Europa. Ahí ustedes lo pueden identificar, lo pueden ubicar en un mapa también. Bien, Europa. Si vemos este siguiente mapa, podemos ver que Europa es uno de los continentes que conforman el supercontinente euroasiático. Está situado en los paralelos 35 grados 30 segundos y 70 grados 30 segundos. Si lo decimos, pues nos encuentra en lo que es la latitud norte, ¿verdad? Latitud norte, longitud este de lo que es el planeta. Y de forma convencional y por motivos históricos y culturales es considerada un continente. Europa es el segundo continente más pequeño en términos de superficie. Tiene una superficie de 10.530.000 kilómetros cuadrados, o sea, representa el 2% de la superficie del mundo y alrededor de 6.8% del total de las tierras emergidas. Europa es el cuarto continente más poblado después de Asia, África y América, teniendo una población de más de 740 millones de habitantes. Si hablamos de los límites geográficos de Europa, al norte, Europa limita con lo que es el océano glacial ártico. Al sur, con el mar Mediterráneo, el mar Negro, ¿verdad? Y el Cáucaso. Al este, limita con el continente asiático. Al suroeste, con el mar Caspio. Y al oeste, con el océano Atlántico. Esos son los límites de lo que es Europa. En Europa se hablan diferentes lenguas, ¿verdad? Diferentes idiomas, pero los idiomas o lenguas oficiales que se hablan en este continente son, por ejemplo, el búlgaro-húngaro, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el polaco, el portugués, el rumano, el eslovaco, esloveno, ¿verdad? Español, sueco, croata, checo, danés, neerlandés, inglés, estonio, finés, francés, alemán y griego. Esos son los que son lenguas oficiales que se hablan en Europa. Si hablamos de su moneda, ¿verdad? En Europa existen o coexisten 26 monedas diferentes, pero la moneda más extendida en los diferentes países de Europa es el euro. Esta es utilizada por los países de lo que es la eurozona, o vamos a ver más adelante cuáles son esos países que forman la eurozona, o la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, entre los países que utilizan este tipo de monedas está, por ejemplo, Austria, Francia, Alemania, Bélgica, Malta, Países Bajos, Portugal, Chipre, Estonia, Finlandia, Grecia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo e Italia. Países como, por ejemplo, el Reino Unido, utiliza su moneda, lo que es la corona o la libra esterlina, entre otros. División política de Europa. A la hora de hablar del número de países de Europa, es conveniente que distingamos entre los países, ¿verdad? Los que pertenecen a la Unión Europea y las naciones independientes del continente. Europa tiene un total de 50 países, pero solamente 27 pertenecen a la actual Unión Europea. Los demás países son naciones independientes, es decir, que no entran dentro de lo que es esta unión o esta asociación. ¿Pero qué es la Unión Europea? Es aquella asociación económica y política que está formada por 27 países de Europa, a excepción del Reino Unido, que formaba parte de lo que es la Unión Europea, pero desde el año pasado, en febrero, decidió salir de lo que es esta asociación. Entonces, estos 27 países se han unido, ¿verdad? Y tienen o delegan parte de su soberanía en instituciones comunes para poder tomar decisiones democráticamente sobre asuntos de interés común, especialmente
cuando hablamos de asuntos económicos o de comercio, ¿verdad? Y asuntos políticos. La división de Europa pues ha sufrido numerosos cambios a lo largo de su historia, debido a conflictos por el dominio territorial entre sus naciones. Un ejemplo de esto es que entre los cambios más recientes destaca la reunificación de Alemania, que antes estaba dividida en lo que es la Alemania federal y lo que es la República de Alemania, la desintegración de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la división tanto de Yugoslavia como de Checoslovaquia. Entonces ahí es donde aparecen los otros países. Hablando de lo que es la Unión Europea, en el siguiente mapa nosotros podemos observar los países que conforman esa unión, lo que es la Unión Europea, ¿verdad? Los diferentes países. Recordemos que son 27 países de los 50 los que forman esta unión. Los demás países, como recuerdan, son naciones independientes. El color indica el año en que estos países se incorporaron a lo que es la Unión Europea, siendo los más antiguos, en este caso, Francia, Alemania, Italia, ¿verdad? Reino Unido ahí aparece como miembro, pero recordemos que a partir del año pasado, del año 2020, ya dejó de ser parte de la Unión Europea. De ahí todos estos países, pues ahí lo pueden ver, son los que forman la Unión Europea, que esta unión es la que favorece o buscan favorecer a todos estos países, más que todo en lo que es el comercio. Bien, aquí vemos entonces lo que es el mapa de la división política de Europa con los 50 países, perdón, que forman Europa, ¿verdad? Hay países de esta división política, aquí los podemos ver todos, Finlandia, Noruega, Suecia, ¿verdad? Hungría, Polonia. Pero hay países como en el caso de lo que es estos que aparecen en esta parte de acá, en la parte oeste, como lo que es los que voy a encerrar en este momento. Estos países se les conoce como países euroasiáticos. ¿Por qué se les conoce como países euroasiáticos o transatlánticos? Porque aparte de pertenecer a Europa, también pertenecen a lo que es Asia. Los países de Europa están delimitados más que todo por lo que son océano, por lo que son lagos, ¿verdad? Ríos, ¿verdad? Entonces ahí lo vemos lo que es la división política. Entonces, esos países euroasiáticos, los vemos a continuación, o transcontinentales, como se les conoce, son 7, ¿verdad? Se les conoce como transcontinentales, como yo les decía, porque están tanto de la parte de lo que es Europa como forman parte también de lo que es Asia. Uno de ellos y el más grande es Rusia, cuya capital es Moscú, Turquía, cuya capital es Ankara, Kazajistán, que la capital es Astana, Azerbaiyán, cuya capital es Bakú, Georgia, cuya capital es Tiflis, y Chipre, cuya capital es Nicosia, y Armenia, que la capital es Ereván, ¿verdad? Entonces, esto es en cuanto a lo que es la división política de Europa. Con este tema estamos terminando entonces la clase de este día. Bueno, espero que pueden seguir buscando información en otros videos, ¿verdad? Y con esto vamos a llegar con la clase de hoy y nos estaríamos viendo en una próxima clase. Nos vemos. Cuídense.